quiero hacer una pregunta. Este listado de necesidades de MacNeff están en un orden de mayor a menor, prioritario, o es un listado que cada uno le pondrá la importancia que tiene para cada uno? Claro, buena pregunta. Max Neff sostiene que, salvo una de ellas, que es la de permanencia, no hay en realidad una escala, es decir, no hay una prioridad, salvo para la que tiene que ver con la mantención de los ciclos, de los procesos, digamos, vitales, porque se comportan como un sistema, y justamente él pone el énfasis en que si se afecta una de ellas, como cualquier otro sistema, digamos, se ve impactado todo el sistema. Digamos, llega a un nuevo punto, con una complejidad menor, digamos, probablemente, y por lo tanto habría que verlo sistémicamente. Se parece mucho a un ecosistema que podríamos, por ejemplo, si nos imaginamos un ecosistema, si alteramos, digamos, una forma de vida, alteraríamos toda la cadena trófica, la cadena alimenticia, y el ecosistema, digamos, se llega a un nuevo equilibrio, a un nivel de complejidad menor. Entonces, en este caso, sería tan importante la necesidad de identidad como la de afecto, por ejemplo, y lo que pase con una de ellas, la manera específica como una sociedad culturalmente entienda que hay que satisfacer esa necesidad, impacta en la manera como se satisface el resto de las necesidades. Me voy a colgar de su pregunta para hacer la comparación con la pirámide de Maslow. Hay un autor que se estudia mucho en administración, que es Maslow, y que tiene una propuesta que se parece en un sentido a la de Max Neff, pero se diferencia en otras. Aquí también hay un sistema de necesidades, pero es un sistema que justamente implica un orden de prioridad. Primero están las necesidades, digamos, más urgentes, más básicas, que tienen que ver con la mantención de la vida, aquellas fisiológicas básicas. Una vez satisfechas esas, dice Maslow, podemos entrar, ¿no es cierto?, a satisfacer las necesidades de seguridad, después de las cuales las necesidades sociales, después aquellas que tienen que ver con el ego, y después aquellas que están, digamos, más en la cúspide, las de autorrealización personal, etc. Max Neff diferiría de esto porque justamente no cree, digamos, que hayan unas más importantes que otras, salvo aquella que tiene mayor urgencia, que es la de permanencia. Aquí está la matriz que la logré encontrar. Ahí podemos ver que, digamos, hay un conjunto de satisfactores que tienen la capacidad para satisfacer varias necesidades. Por ejemplo, hay un caso muy bonito que es Max Neff lo clasifica como satisfactores sinérgicos, que se caracterizarían porque a la vez que satisfacen una necesidad, satisfacen a la vez otras, de manera sana, por así decirlo. Quizá el caso más lindo es el del pecho materno, ¿eh? Cuando una madre le da a su hijo de mamar, estaría satisfaciendo simultáneamente la necesidad humana fundamental de afecto, la de protección, la de identidad, y en ese sentido, digamos, hay satisfactores que tienen esa potencialidad, a diferencia de otros que Max Neff les da el nombre de pseudo-satisfactores, o sea, aquellos que aparentemente satisfacen una necesidad, pero que en el largo plazo comprometen su satisfacción efectiva, como puede ser, por ejemplo, respecto de la necesidad de identidad, una concepción nacionalista, sobrenacionalista, chauvinista, digamos, que implique el desprecio de otros. Entonces, esta forma, digamos, de generar la identidad, como voy a poner el caso límite, digamos, la raza superior, implica, digamos, sobre la necesidad humana fundamental de afecto, tiene, digamos, consecuencias bastante graves, porque estoy concibiendo al otro, estoy creando una otredad a la cual necesariamente tengo que combatir porque, digamos, son una amenaza. Entonces, no solamente está el tema de los satisfactores, sino cuál es el tipo de satisfactores que mejor potencian o potenciarían el desarrollo humano. ¿Y en qué consistía este desarrollo humano? En la capacidad de un grupo humano de satisfacer todo el grupo humano satisfactoriamente, adecuadamente, el conjunto de sus necesidades humanas fundamentales. O sea, no basta con, digamos, un bono, por ejemplo, es un país muy rico, se encuentra, digamos, oro y petróleo, y podríamos generar, digamos, un bono de $1.000.000 para todos los que ganen menos de $1 millón, no, digamos, implicaría necesariamente un incremento de la satisfacción o un avance hacia una sociedad como la que postula Max Neff
a través de esa teoría del desarrollo humano. Otra cosa que me gustaría, antes que se me escape, aquí podemos ver que asociado a cada una de las necesidades existe, digamos, un conjunto de satisfactores en las diferentes categorías que hemos visto. Solamente voy a revisar la de identidad, que ya que estábamos en ese tema, y postulábamos entonces que la necesidad humana fundamental de identidad se actualiza, ¿no es cierto?, a través de la pertenencia, la coherencia, la diferenciación, la autoestima, la asertividad. Bueno, podemos ver, qué sé yo, tomemos el caso de la autoestima, una familia autoritaria, que podríamos entenderla como un pseudo satisfactor de la necesidad humana fundamental de afecto, genera, digamos, una autoestima subvalorada, que a su vez va a afectar para el individuo, ¿no es cierto?, la manera como éste satisface sus necesidades humanas fundamentales de participación, afecto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la definición de satisfactores sinérgicos, que es interesante porque, como decíamos, son aquellos que, leo acá, por la forma en que satisfacen una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades. Su atributo principal es que son contrahegemónicos, en el sentido en que revierten racionalidades dominantes, dice Max Neff. Aquí tenemos ejemplos. La leche materna, necesidad de subsistencia, es la que apunta principalmente, pero en conjunto se satisface la necesidad de protección, afecto e identidad. La producción autogestionada, que apunta centralmente a la subsistencia, también apuntaría al entendimiento o comprensión, la participación, creación, identidad y libertad. Y así, digamos, hacia abajo. Fíjense ustedes en lo siguiente, ¿eh? Una política pública basada en el otorgamiento de satisfactores sinérgicos puede generar condiciones de desarrollo local. Según Max Neff, si uno se imagina, por ejemplo, una comunidad local que tiene un problema de habitación, es distinto llegar, ponerle unas casas, digamos, sociales y se acabó el problema, estoy poniendo el caso límite, a generar, por ejemplo, un proyecto participativo en que se elabora un diagnóstico primero por parte de la comunidad, después esta va a intervenir en el diseño de la solución y eso genera, por supuesto, un mayor compromiso de ellos con el propio proyecto y lazos de afectividad y de cooperación entre todos ellos. O sea, las políticas públicas pensadas como satisfactores sinérgicos tienen una potencialidad muy grande para contribuir al desarrollo, pero esto pudiera no ser una vía paralela al crecimiento. Eso es lo importante que plantea Max Neff. En el otro extremo tenemos los violadores o destructores, que serían satisfactores que, de una manera, que, bueno, leo mejor, que anulan la posibilidad de satisfacción de una necesidad en un plazo inmediato y por sus efectos imposibilitan la satisfacción de otras, como el armamentismo. Pretende satisfacer la necesidad de protección, pero además de no hacerlo en el largo plazo, imposibilita la satisfacción de la necesidad de subsistencia, afecto, participación y libertad. Fíjense que esto yo creo que puede ser, digamos, una hebra interesante para problematizar con sus estudiantes respecto de la meta del crecimiento. Si uno se fija, hay una polémica de nunca acabar respecto de la crítica de una visión económica que dice que hay quienes se olvidan que el crecimiento, digamos, es lo sustantivo y que cómo puede ser que una estrategia de un gobierno, por ejemplo, no pretenda fundamentalmente incrementar la productividad y el crecimiento, mientras que hay otra postura que dice que el crecimiento en sí mismo pudiera, digamos, ser cualquier cosa, o sea, puede ser depredador. Es más, cuando una persona, por ejemplo, tiene su hijo enfermo y lo lleva al médico, el médico le hace una boleta y esa boleta teóricamente llega al Banco Central, el Banco Central hace enter, se aumentó el valor agregado. Después la señora va a la farmacia y nuevamente una boleta aumentó. Pero ¿qué es lo que se incrementó en realidad? ¿Por qué está enfermo el hijo? Vamos a suponer que está enfermo, que es una enfermedad broncopulmonar, que, digamos, cuya causa son las condiciones de mala ventilación de la cuenca de Santiago. Entonces, en la medida en que hay más crecimiento, está respondiendo más bien al desmejoramiento de la calidad de vida, más que, digamos, al incremento del bienestar. Es interesante también, tal vez como actividad, si ustedes así lo entienden, para los estudiantes, generar a través de la matriz un diagnóstico en que se identifiquen las pobrezas de una comunidad. Por ejemplo, cada estudiante pudiera, digamos, trabajar en identificar las principales pobrezas que a su juicio y fundamentarlas que se dan en Chile. Alguien podría decir, por ejemplo, mire, la necesidad humana fundamental de protección está amenazada.
¿Por qué? Bueno, por la insuficiencia de los sistemas de seguridad social. O sea, no tenemos en realidad asegurada, a partir de políticas públicas, de una estructura, digamos, de la sociedad, un sistema de seguridad social. Eso es una pobreza. Los chilenos somos pobres de protección, podría alguien sostener. Otro podría decir, somos pobres de identidad, porque no se valoran, digamos, nuestras tradiciones, en fin, si lo comparamos con otros países que aman su propia cultura, como los brasileños, que aman su música mucho más que los chilenos, porque la cueca es un poquito, digamos, vergonzante si es que no es en las fiestas patrias. Estoy tirando ideas, ¿no? Digo, lo interesante es que el modelo sirva para plantearse de manera distinta la dinámica del desarrollo, ¿sí? Los desafíos del desarrollo. El desarrollo pudiera, como cree Max Neff, y yo comparto en realidad, no se trata, digamos, de alcanzar una meta de crecimiento, como nos han dicho nuestros gobernantes durante mucho tiempo. Quienes tienen más años como yo recordarán que se nos ha prometido llegar al desarrollo varias veces. Primero era el año 2000, creo que fue el presidente Lagos, pero cuando decía vamos a llegar al desarrollo, lo decía vinculándolo exactamente con un PIB per cápita como los países más pobres de Europa, como en España, qué sé yo. O sea, vamos a llegar a un PIB per cápita y vamos a ser desarrollados. No, eso no es el desarrollo, diría Max Neff. Eso es simplemente una cosa, digamos, contable. Hace muchos años, muchísimos en realidad, el PIB per cápita más alto lo tenían los Emiratos Árabes, cuando el precio del crudo era increíblemente alto. Y había, digamos, una cúpula de jeques que concentraban toda la renta y una parte de la población vivía todavía en carpas en el desierto. Entonces, digo, el crecimiento es un mito en términos sociológicos, ¿eh? ¿No? Digo, es una idea que nos hemos formado y que se ha inculcado fuertemente, digamos, en la cultura, como si debiera ser una meta. Sin duda que la propuesta de McNiff es un cambio total de paradigma, porque tiene que ver con lo primero, o sea, ¿cuál es el fin de la economía? Claro. Si el fin de la economía es solamente aumentar la riqueza, o más bien satisfacer el bienestar de las personas. Porque si es lo segundo, obviamente, claramente el modelo neoclásico apunta más bien a aumentar la riqueza como un stock, pero no se centra, digamos, en el desarrollo humano. Y ahí está, obviamente, el cambio paradigmático que habría que obviamente cambia todo, trastoca todo la visión económica y el desarrollo y el quehacer económico de un país. O sea, es absolutamente lo opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, exactamente, muy, muy bien dicho. Profe, adelante. Perdón, un comentario, que a mí se me viene a la mente con todo esto que estamos conversando, que quizás el problema es también de una metodología para poder medir lo que realmente queremos medir. ¿A qué me refiero con esto? Yo me acuerdo hace unos, 15 años, fue la primera vez que vino el ministro de la Felicidad de Bután. Entonces, cuando llegó acá el ministro de la Felicidad, Bután es un país que tiene ministro de la felicidad. Entonces, me acuerdo que lo entrevistaron en televisión. Y el periodista que entrevistó a este señor, cuyo nombre no recuerdo, le preguntó de manera un poquitito burlona, ¿cómo es esto? Le decía, de la felicidad, como se estaba riendo un poquito el periodista, como diciendo, qué curioso que ustedes, digamos, tengan un ministro de la felicidad, le parecía casi ridículo. Y en ese momento yo dije, a ver, yo creo que quizás aquello que nosotros queremos lograr se nos olvidó. ¿Por qué se nos olvidó? Porque en el fondo, como no podemos medir la felicidad, lo que hacemos es medir el crecimiento, por ejemplo, y suponemos que hay una relación entre crecimiento y felicidad, pero porque la felicidad no la podemos medir. Entonces, en el fondo, aquello que en realidad era muy importante en Bután, que era la felicidad, y que ellos, digamos, la tratan de medir, es justamente lo que quizás habría que tratar de medir, porque como no se puede medir, nosotros decimos, es que vamos a hacer entonces una correlación entre el nivel de crecimiento, y eso, en teoría, estaría relacionado con la felicidad. Porque lo que queremos en realidad es ser felices, creo yo, ¿no es cierto? Pero no lo podemos medir. Entonces empezamos a medir cosas medibles. Y yo creo que por ahí, digamos, de alguna manera tiene relación con lo que estábamos conversando, porque claro, después de eso, aquí empezaron a haber algunas tendencias, algunas empresas empezaron a tener gerentes de felicidad, como el Banco del Estado, qué sé yo. Pero bueno, se empieza a olvidar eso seguramente porque no se puede medir, y entonces empezamos
a buscar la relación entre aquello que podemos medir y aquello que realmente queremos, que se nos olvidó. Yo creo que el medir la felicidad, el grado de felicidad se mide en función del grado de satisfacción de las necesidades. Y vistas las necesidades no solamente como las necesidades básicas, sino que lo que hablábamos recién, no es lo mismo estar en una carpa que estar en un palacio. Bueno, no es que todos tengamos que vivir en palacio, pero la felicidad tiene que ver con tener las necesidades satisfechas. Claro, pero nosotros llegamos a ser uno de los países más ricos de Latinoamérica y el 2019 tuvimos un estallido. Claro, pero ¿cuántos eran los más ricos? Ese es otro tema. Claro, la distribución de la riqueza. Chile llegó, digamos, a ser el país de PIB per cápita más alto de América, con México por debajo, digamos, y con Uruguay por debajo también. Pero claro, está el tema, el PIB per cápita es un mero promedio. El PIB per cápita lo que nos dice es como si tomáramos todo el producto, lo partiéramos en 18 millones, y le tocaría a cada uno de los chilenos, digamos, un monto. Siempre los promedios esconden la dispersión de los datos. Perdón, es que Nicanor Parra dijo una vez, o sea, se mide como si yo tengo 2 panes, somos 2, yo tengo 2 panes, entonces el promedio per cápita es de 1. Es 1, claro. Y el otro no tiene ninguno. Es un muy buen ejemplo. Yo tenía un profesor que usaba un ejemplo un poquito más prosaico, no era un profesor, era un ayudante, ¿eh? Decía lo siguiente: si tú pones la cabeza en el refrigerador y pones los pies en la estufa, la temperatura rectal igual va a ser de 37 grados. Con la distancia del público, pero es que está muy bueno. Pero fíjate que esto tiene un segundo. Sí. Respecto de lo que dijo Lautaro, este modelo tiene también la gracia de que no funciona solamente, digamos, como una conceptualización de la realidad, sino como un instrumento para autodiagnóstico de una comunidad cualquiera, digamos. O sea, ¿cómo nos damos cuenta del grado en que, digamos, estamos lejos de una idea del desarrollo? A través de la reflexión sobre cómo estamos satisfaciendo nuestras necesidades humanas fundamentales y descubriendo nuestras pobrezas. Si es la comunidad la que dice, mire, aquí fundamentalmente tenemos una pobreza de protección y de identidad, porque ella lo siente de esa manera. Yo me acuerdo que en el sur hace unos cuantos años nos comentaba estábamos en una comunidad, digamos, en Madalcahuello, hacia la cordillera, y una familia nos comentaba, mapuche, que hacía muy pocos años, decía la mamá, en el colegio les prohibían que hablaran en mapudungún y los castigaban y les pegaban. Entonces eso puede ser entendido por esa comunidad como una pobreza de identidad, es decir, que no puedan usar su lengua es una pobreza de identidad para ellos. Entonces no tenemos que rebanarnos los sesos, digamos, abstrayéndonos sobre ideas de felicidad, sino que podemos recurrir a la percepción, digamos, de una comunidad respecto de los problemas que ellos la aquejan y cómo lo conceptualizan. Ahora sí, perdón, alguien pidió la palabra. Tengo una duda en este modelo, en estas satisfacciones, ¿cómo influye o cómo se considera el factor endeudamiento de las personas? Porque yo puedo satisfacer muchas necesidades, pero tener un alto endeudamiento que no creo que al final me haga feliz. Si no voy a tener un sueldo y tengo que estar haciendo préstamos sobre préstamos, no sé si el último televisor o computador voy a estar tan contenta. El endeudamiento en sí puede ser, o sea, el sobreendeudamiento, el crédito en sí y la deuda no es una mala cosa, sino que es un logro cultural de la humanidad, en el sentido que podemos, digamos, transferir plata de un periodo a otro, etc. Pero el sobreendeudamiento, es decir, la tendencia estructural de poder mantener niveles de consumo superiores a la capacidad del ingreso presente y futura, y yo me gustaría, o sea, me siento ostentado a entenderla, digamos, como un pseudo satisfactor, de la necesidad humana fundamental de protección, porque da la impresión de que estoy absolutamente protegido porque tengo, digamos,
puedo ir al banco, digamos, sacar la línea de crédito y comprar aquello que me falta, pero evidentemente eso es en el corto plazo. O sea, en el corto plazo aparentemente satisface la capacidad de crédito, del sobrecrédito, la necesidad humana fundamental de subsistencia y otras más, pero compromete en un plazo inmediato la necesidad humana fundamental de protección. Es lo que vemos todo el rato cuando en la cola del súper vemos, digamos, que la persona paga con la tarjeta de crédito en 4 cuotas. O sea, está comiendo, digamos, a partir de 4 meses más de ingreso. Recuerdo haber escuchado a McNiff que, dado el modelo de desarrollo que nosotros tenemos, si nosotros queremos ser, por ejemplo, un país, convertir en un país desarrollado tipo Gran Bretaña, París, ¿ya? Definitivamente los países pobres del tercer mundo no podrían hacerlo, porque eso significa que también hay un stock en términos de los recursos naturales, o sea, hay un piso, y obviamente hay un límite para poder alcanzar eso, de tal manera de que cualquier tipo de modelo de desarrollo también podría significar un aumento de la pobreza por el deterioro mismo del medio ambiente y los recursos naturales. Sí, sin duda alguna. Hay un autor muy interesante que se llama Herman Daly, D-A-L-Y, Herman Daly, norteamericano, que, digamos, postuló hace mucho tiempo, hace 25 años, 30 años atrás, antes de que tuviéramos esta conciencia, digamos, de medio ambiente, postuló que hay límites biofísicos para el crecimiento. Dicho en una frase que es un poco, digamos, exagerado, no se puede crecer infinitamente en un mundo finito. Hay un límite. Hoy día es más común, digamos, aceptar esa idea, porque después, digamos, de las cumbres de medio ambiente, de Río de Janeiro, etcétera, o nuestro futuro común, toda esa línea, digamos, hoy día hay plena conciencia de que nuestro actual modelo de crecimiento, que desde esta perspectiva debiéramos darle ese nombre y no de desarrollo, nuestro modelo de crecimiento y fundamentalmente el modelo neoliberal potencia explícitamente, declaradamente, el crecimiento de la economía, pero está, digamos, basado en el stock de los recursos no renovables, y eso se va a acabar en algún momento. Me refiero básicamente al petróleo. Por lo tanto, efectivamente, digamos, no solamente no sería deseable desde esta perspectiva el crecimiento como meta, sino que no sería posible en el largo plazo mantener tasas infinitas de crecimiento. En algún punto, digamos, hay que generar un vuelco importante en la manera como estamos produciendo, consumiendo y devolviendo al medio ambiente los desechos. Por eso hoy día se habla de economía circular, sustentabilidad, etcétera. Más allá, digamos, de la orientación del modelo de desarrollo que podamos tener, por ejemplo, en este instante, digamos, con el cambio de la Constitución, si es que, digamos, hay cambio, vamos a reorientar nuestra manera de desarrollarnos o de crecer, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una pregunta que es más limitada que la del modelo, que es los ciclos de la economía. ¿Qué puede hacer la política económica ante los ciclos? Aquí, en esta foto está, digamos, los dos contendientes, que serían Friedman y Keynes, que a este respecto tenían dos ideas totalmente distintas. Les quiero recomendar también para sus estudiantes, quizás ustedes ya lo conocen, pero hay unos videos muy interesantes. Es como una ópera, pero como si fuera, digamos, una pelea entre ellos dos en la que van discutiendo rapeando, ¿sí? Son raperos, no sé cómo podría, digamos, concebirse un Keynes rapero y un Hayek, pero los autores lo hacen y es muy entretenido porque quien lo hizo, obviamente, digamos, tiene claro los fundamentos de cada una de las posturas. Bueno, vamos al tiro. La política económica puede, digamos, suavizar, se postula, los ciclos de la economía, a partir básicamente de la política fiscal y monetaria. Los monetaristas, los neoliberales, digamos, dicen que la política fiscal y monetaria tienen muy poco, digamos, que hacer, y para la crisis de 1930 se generó una famosa discusión en que los clásicos de la época decían que ante la crisis del 29, digamos, lo que había que hacer era no hacer nada, ¿sí? O sea, dejar que la economía se ajustara sola, porque la economía, de todas maneras, digamos, se iba a ajustar, y si nos ocupábamos de tratar de direccionar ese ajuste, iba a ser más largo y más caro. Entonces, que si dejábamos, digamos, que ocurriera la recesión, iban a quebrar las empresas que tenían que quebrar, iba a incrementarse el desempleo, iban a bajar los salarios reales,
y por lo tanto eso iba a impulsar nuevamente a la economía porque las empresas iban a poder contratar gente, digamos, a más bajo costo y por lo tanto hacer frente a la recesión, y a su vez iban a generar más producción y más empleo, y después de la crisis, que tiene costos y que eso era inevitable, se iba entonces a volver a una normalidad a partir de los propios mecanismos automáticos de ajuste que tiene el sistema de mercado. O sea, los mercados debieran absorber la energía del golpe. Mientras que Keynes decía, estos tipos no entienden nada, digamos, lo que hay que hacer es acelerar la recuperación a partir del gasto público, ¿sí? Entonces, lo que corresponde ahora es que el gobierno gaste. O sea, la gran mayoría de las políticas de posguerra se inspiraron mucho en Keynes, y uno puede ver, digamos, grandes obras en Estados Unidos y en Europa, como la presa Hoover y otras más, en que los gobiernos tomaron las políticas keynesianas implementando, digamos, grandes programas de inversión pública. Ahora, ¿cómo podría actuar el gasto público y la política monetaria? Creo que es bueno que la puntualicemos como punto final porque estaba incluida en los programas y creo que es bueno que la revisemos. La idea central es: el gobierno debe ir a contramano del ciclo de la economía. O sea, cuando hay desaceleración, el gobierno debe acelerar su gasto para compensar, digamos, aquello que se fuga del sistema. Es útil mirar esta función de demanda agregada o de gasto, ¿eh? Si uno sumara todos los ítems por los cuales se gasta en la economía, tendría una función como esta, sumando todos los gastos de consumo, o sea, lo que yo gasto en la feria y en el súper, lo que el gobierno gasta en consumo cuando compra, digamos, hojas para las impresoras de los ministerios, etcétera, etcétera. Todos los gastos de inversión públicos y privados, el gasto público, las exportaciones, y le restamos las importaciones porque este es gasto que se fuga, que va hacia China y hacia otras partes. Tenemos una función de gasto agregado. Es interesante porque en la medida en que aumenta el gasto, evidentemente el sistema productivo trata de responder a ese incremento del gasto, generando los bienes que se demandan para hacer negocios. Entonces, teóricamente, un aumento de la demanda agregada incide en una mayor producción. Esto tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El PIB potencial. O sea, más allá, por supuesto, no podemos ir porque no tenemos la capacidad. Pero dicho esto, entonces, habría una manera interesante en que el Estado, el gobierno por una parte y el Banco Central por otra, podrían reactivar la economía o podrían enfriarla si es que hay una sobreproducción o hay mucha inflación. Yo tomé solamente el caso de la reactivación económica. O sea, podemos imaginarnos una crisis, una recesión como la que probablemente viene en Chile y en el mundo, y podríamos hacernos la pregunta de ¿cómo puede el gobierno suavizar los costos de la crisis? Bueno, veámoslo por el lado primero del sector público, de la política fiscal. La política fiscal son todos los actos intencionados que hace el gobierno para poder incidir en el curso de la economía, para el logro de alguna meta. Por ejemplo, si aumenta el gasto público, digamos, el gobierno dice, bueno, la actividad está muy baja, vamos a generar un plan de obras públicas muy importante, por ejemplo. Entonces, aumenta, ¿no es cierto?, el gasto, que es un componente de la demanda, y por lo tanto, el aumento de la demanda genera, ¿no es cierto?, señales para las empresas para que produzcan más, lo cual implica que ellas van a contratar más gente y más factores, y empezaría entonces el ciclo de reactivación. El aumento del gasto público aumentaría el ingreso de manera directa, porque hay, por ejemplo, contrato, digamos, a empresas de construcción para que armen, digamos, un nuevo túnel. Entonces, inmediatamente hay factores que reciben plata. Los ingenieros, los arquitectos, los trabajadores, los contratistas, los dueños de las máquinas, etc. Si el gasto es en inversión, si el gasto público es en inversión, porque pudo haber sido simplemente un mero bono, ¿no? O sea, bono de 500 lucas para todo el mundo. Bueno, en ese caso no es inversión, es gasto, pero igual llega, digamos, como gasto a la economía. Pero si esa inversión, además, se incrementa el PIB potencial, como habíamos visto hace un rato atrás, ¿no? O sea, claro, si ahora tenemos más infraestructura, más capital, somos potencialmente más productivos. Y esto provoca un efecto multiplicador de la economía en el que la nueva gente contratada, a su vez, demanda más bienes, el dueño del boliche de la esquina hace más, digamos, pedidos a los proveedores también, digamos, hacen más pedidos y contratan más gente, y el gobierno ha contribuido entonces en que la caída no sea tan fuerte, o en impedirla si es que, digamos, es el caso. Por su parte,
la política monetaria tiene otro tipo de instrumentos y en nuestro caso funciona autónomamente y va a funcionar autónomamente tanto en el actual contexto institucional como en la nueva constitución si es que se aprueba, porque el Banco Central sigue siendo una entidad autónoma. Entonces el Banco Central actúa fundamentalmente a través de la baja en la tasa de interés. La baja en la tasa de interés mueve una cantidad importante de elementos de la economía. En primer término, tiende a incentivar el consumo rápidamente, porque, por dos causas en realidad. Una, porque si la tasa de interés es muy baja, hay un desincentivo al ahorro y por lo tanto el ingreso, si no se ahorra, se consume. Por otro lado, porque cada vez que vaya a la tienda, las cuotas van a ser más bajas en las compras a plazo, de manera entonces que inmediatamente hay un incremento en el consumo que, como vemos, es un componente de la demanda. Entonces las empresas ven que hay más demanda y por lo tanto incrementan la producción con toda la cadena que hemos explicado hace un rato. También, por otro lado, incentiva la inversión. Y aquí es interesante hacer el vínculo con el concepto de costo de oportunidad. Me parece que en la sesión pasada dijimos, si usted, digamos, tiene 100 millones y quiere poner una panadería, pero la panadería le renta un 10% sobre esos 100 millones, o sea, va a ganar 10 millones al año, y la tasa de interés es más del 10%, digamos que es el 20%, y poniendo la plata al banco ganaría 20 millones por año, entonces prefiero meterla al banco. Pero en este caso, como la tasa de interés cayó, existen proyectos que antes no eran rentables y que ahora sí lo son, y se incentiva entonces la inversión. Y esto podemos decirlo, cae el costo de oportunidad del inversionista. Antes mis 100 millones tenían un costo alternativo de, digamos, el 20%, que era lo que me pagaba el banco, o sea, era aquello a lo que yo renunciaba si es que tomaba la plata y me metía en la panadería. Pero ahora esa tasa cayó, digamos, al 5%. Bueno, pero si cayó al 5%, ahora pasó a ser conveniente la panadería y por lo tanto no llevo la plata al banco. Fíjense entonces ustedes que la caída de la tasa de interés genera una baja del costo de oportunidad de los inversionistas y estos se ven incentivados en llevar sus fondos a proyectos reales de inversión, lo cual genera crecimiento económico. Usted podría decir, ¿y si no tengo los 100 millones y se los pido al banco? Bueno, con mayor razón, porque el banco ahora le presta una tasa más baja. Entonces ahora sí usted se mete en el proyecto y genera su, digamos, emprendimiento. Y finalmente, el Banco Central dice que además se generan efectos de segunda ronda. O sea, si usted es una persona que vive en un pueblo chiquitito y dice, bueno, yo ni tengo plata, ni pido plata prestada, ni tengo capital, a mí no me afecta la tasa de interés. No, igual lo afecta, porque en una segunda vuelta resulta que todo este incremento que hubo del consumo y de la inversión se devuelve hacia, digamos, sus ventas de alguna forma porque hay más crecimiento económico. Y cuando hay más crecimiento ya vimos que, bueno, en fin, hay más ingresos, hay más consumo, hay más recaudación de las tributaciones, se reactiva toda la economía y seguramente, digamos, también va a experimentar usted algún efecto. El IMASEC, que es el cuadro de arriba a la izquierda, es el indicador de actividad económica mensual, que sería como un PIB mensual, digamos, y es interesante ver este cuadro porque podemos darnos cuenta, digamos, de las fluctuaciones en el último tiempo. ¿Eh? Fíjense usted que si uno tomara una línea tendencial acá, desde el 18, enero de 2018, se puede desprender que hay un ciclo estructural de caída de las tasas de crecimiento. Por eso digo, esto, los últimos 2 años son totalmente atípicos. O sea, figúrense ustedes que acá, digamos, tenemos unas caídas del 14%, del 13%, del 10%. Eso es totalmente inhabitual en la serie, digamos, y tendríamos que llegar hasta el año 83 para ver una cosa similar a esta, que con otras causas y por otro tipo de fenómenos. Entonces, digo, desde Piñera 1, bien digo, 2010, ¿no? Claro, se empezó a generar una baja en la tasa de crecimiento con algunas alteraciones. ¿Sí? Pero en el último tiempo, lo que tenemos son tasas de caída muy fuertes durante la pandemia y ahora tasas de incremento muy altas que tampoco son indicación de nada, porque ayer salió el IMASEC de mayo y era, si recuerdo bien la cifra, un 6,7%, y crecer a tasa de un 6,7% es una cosa, digamos, inédita.
y solo tiene como explicación que la base de comparación del año pasado aún, digamos, era baja respecto de la producción por la caída que tuvimos en la... Entonces, uno quizás pudiera hacerse la pregunta de qué es lo que corresponde ahora para las políticas económicas de estabilización, aquellas que no tenían que ver con la finalidad misma del sistema, sino con la suavización de los ciclos. Y teóricamente lo que tendríamos, digamos, como recomendación keynesiana es un aumento del gasto público y una caída de la tasa de interés, serían las recomendaciones más... Pero hay un problema concomitante, que es la inflación. O sea, el Banco Central está en un dilema de política, porque por una parte tiene que subir la tasa para contener el gasto, para que no haya inflación, pero por otro lado, en algún nivel nos convendría bajarla para poder activar a la economía por la recesión que se viene, por la desaceleración que ya estamos experimentando. Y por el lado del gasto público, venimos, digamos, de un año en que el incremento del gasto público también fue total y absolutamente inusual. Y el tercer elemento que habría que considerar para la economía chilena es que los retiros del 10% tuvieron un gran efecto. La caída hubiera sido 2 o 3 puntos mayor, por lo menos, si es que no hubiera existido esos retiros, pero por otro lado generó un incremento en el gasto que no pudo ser atendido adecuadamente por el sistema productivo y por lo tanto contribuyó en un primer instante a la inflación. Hoy día eso ha perdido absolutamente su fuerza y su dinamismo, a pesar de que aún el gasto del 10% se mantiene porque no se ha gastado todo, una parte importante está en instrumentos de ahorro, pero hoy día las explicaciones de la inflación tienen que ver fundamentalmente con inflación externa, tienen más que ver con la guerra de Ucrania y con el COVID que con lo que pase internamente. Y como hemos visto, finalmente ha tenido un impacto importante, digamos, también en el aumento del valor del dólar, en el tipo de cambio, Eso mismo. que ha regenerado una discusión que en Chile no se daba desde hace unos 15 años, que es si se debe intervenir el dólar o no. Porque como ustedes saben, en Chile, digamos, lo que tenemos es un esquema de tipo de cambio libre, que permite al Banco Central un mucho mejor manejo de la tasa de interés. Pero hoy día la situación es un poco complicada desde el punto de vista de la política económica por estos dilemas de política que se le arman al Banco Central. Yo quedé con una duda, porque en realidad, si durante el periodo prepandemia, como se señaló, obviamente el crecimiento económico de Chile estuvo asociado a las exportaciones. Pero sabemos que los gobiernos, bueno, desde Piñera 1, después Bachelet y después nuevamente Piñera, etcétera, ha habido un decrecimiento de la economía. Eso, y la duda es si efectivamente eso estaba relacionado con un decrecimiento de las exportaciones o hay otros factores externos o internos que están influyendo o influyeron en esa aceleración de la economía que hasta hoy día tenemos. Quienes han estudiado el tema han señalado que aquí se generó, digamos, un fin de un ciclo de crecimiento que tiene que ver básicamente con la sobreexplotación de los recursos. Esto viene, digamos, de la discusión anterior aún, que es sobre si Chile debiera o no generar una vía industrial, un desarrollo industrial. La economía venía desacelerándose desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año 2010, 2011, y no nos referimos a las caídas que tuvo, porque aquí hay algunas, digamos, caídas que tienen que ver con la crisis subprime, esta de acá, esta subprime, y esta es la crisis asiática. La tendencial venía bajando. La tesis, digamos, que más fuerza tiene es que el modelo de crecimiento en Chile se ha agotado. Hay que notar lo siguiente, la década de los 90, que fue de tasas altísimas de crecimiento, hubo un año en que se creció al 12%, estaban, digamos, muy vinculadas a las exportaciones y a la inversión extranjera. Durante los años entre el 1982-83, cuando se dicta el decreto de ley 600 del Estatuto de Inversión Extranjera, hasta el 90, en que se recupera la democracia, hubo muy poca inversión extranjera, fundamentalmente por los malos digamos, papeles que tenía la dictadura en materia, digamos, de derechos humanos. Por supuesto, un inversionista, digamos, no estaba muy interesado en venir si es que no era muy claro cómo iba a ser la transición en Chile y qué podía pasar. Pero desde el año 90 se genera, digamos, un flujo importantísimo de inversión. Ese flujo de inversión extranjera también cae porque cae la rentabilidad en la inversión en recursos
naturales. De manera entonces que podría uno postular que Chile está ante la disyuntiva de largo plazo de continuar con el modelo extractivo o, digamos, generar mayor valor agregado y mayor desarrollo industrial. Por supuesto, aquí se reaviva la discusión, y en este caso se da entre quienes están aún en la defensa del actual marco constitucional y quienes quieren un cambio, porque desde el punto de vista neoliberal, el desarrollo, digamos, tiene que estar vinculado a las ventajas comparativas. Se dice que es artificioso generar, digamos, una industria que pudiera ser menos eficiente que la que hay en el resto del mundo y podríamos importar más barato de lo que podríamos generar adentro. Yo creo que viene muy a colación un chiste que circulaba en la Escuela de Economía de Chicago en los años 70, que la trajo a colación para la discusión un economista bastante crítico del modelo actual, y que era, en esos tiempos Corea aún, digamos, era un país extremadamente pobre, las dos Coreas, digo, muy pobre. Corea del Sur prácticamente era un país exportador de bienes alimenticios y de hierro. Entonces el chiste era el siguiente: los coreanos del sur tienen una grave equivocación de percepción de las potencialidades de su economía, porque generan un hierro de muy buena calidad que lo transforman en acero de calidad más o menos nomás para generar autos de pésima calidad, y por lo tanto la industria automotriz coreana nunca va a poder surgir y va a sufrir una quiebra espantosa. Esto en los años 70. Entonces, si uno por supuesto mira lo que es hoy día Corea, se da cuenta de que a partir de políticas industriales impulsadas por el Estado, lograron sacar los pies, digamos, de las cosechas de arroz u otros, y se han transformado en una potencia, digamos, tecnológica importantísima. Lo cual muestra que no es una condena de los países, digamos, que tienen recursos naturales el solo dedicarse a la explotación del medio ambiente. Las elasticidades, que hay decenas en economía, son indicadores que muestran la variación porcentual en una variable cualquiera ante otra variable. En el caso de la elasticidad precio de la demanda, lo que se está comparando es la variación de la cantidad demandada en porcentaje respecto de un cambio en el precio, también en porcentaje. Esto de expresarlos en porcentaje tiene la finalidad de homogeneizar la comparación, porque tiene poco sentido que uno, digamos, diga que el precio del pan cuando sube 3 pesos caen en 20 kilos, digamos, puesto que el indicador lo que quiere ilustrar es la sensibilidad relativa, en este caso de la cantidad demandada frente al precio. Entonces, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? Un indicador que mide la variación relativa de la cantidad consumida, o sea, la sensibilidad de la cantidad consumida ante variaciones en el precio del propio bien. La elasticidad precio lo que nos dice es si la gente, digamos, cómo va a responder ante las variaciones de precio. Ejemplo, en el caso del pollo, de la carne de pollo, se aumenta un 10%, por ejemplo, el precio del pollo. Nuestra pregunta es, ¿en cuánto debiera caer? Porque la demanda tiene pendiente negativa, hay una ley de la demanda, ¿no? Si aumenta el precio, cae la cantidad. ¿En cuánto debiera caer la cantidad demandada? Esto puede ser interesante, en el caso que pongo, para la gerencia comercial de los pollos, digamos, porque para tener una política de precio que los lleve a conseguir sus objetivos, deben conocer el cambio, digamos, de la reacción de los consumidores frente a cambios del precio. Para el Estado es importante, para otro tipo de cálculos también, por ejemplo, en cuánto crece o en cuánto cae, digamos, el consumo residencial de energía eléctrica cuando aumenta el precio del kilowatt hora, que es un precio que está regulado. Aquí, por supuesto, hay casos interesantes, digamos, casos límite, que son aquellos casos en que la demanda es infinitamente inelástica, por ejemplo, o sea, en que no hay ninguna respuesta de la cantidad frente a cambios del precio, que en la sesión pasada la ilustrábamos como aquellos bienes que tienen pocos sustitutos, o que no tienen sustitutos, o que representa, digamos, una parte del ingreso muy baja, el gasto que hago en este bien, y los típicos eran el caso de la sal, de la insulina, de la droga, en donde si el precio subía, comprábamos lo mismo, si el precio bajaba, comprábamos igual, digamos, la misma cantidad.
Y está el otro caso límite, que es el de la demanda infinitamente elástica, que es más bien, digamos, teórico, porque lo que nos dice es un cambio mínimo en el precio genera una variación infinita en la cantidad demandada. Es un caso límite, pero lo que uno puede decir es que hay diferentes elasticidades, precios de la demanda para distintos bienes. Hay un error muy común, o más bien, digamos, un enfoque que es poco útil, poco claro, que nos dice que los bienes que necesitamos más, que son más, digamos, necesarios, serían aquellos que tienen una demanda más inelástica, lo cual es inexacto, porque un bien puede ser de primera necesidad, pero si tiene sustituto, aunque el precio, digamos, suba o caiga, digamos, yo de todas maneras tengo la posibilidad de sustituir. Entonces, en una comunidad que coma, por ejemplo, solo, voy a imaginarme, solo pan y nueces, y son sustitutos, ¿no es cierto? Porque les dan el número de calorías para poder mantenerse, supongamos. Si aumenta el precio del pan, bueno, puedo comer más nueces. Entonces, al parecer, lo que está detrás de la elasticidad es la cantidad y calidad de los sustitutos que el bien tenga. Mientras menos sustitutos tenga, más inelástica es la demanda. Y aplicaciones, bueno, hay muchas. Por ejemplo, los monopolios suelen tener, digamos, una demanda muy inelástica, porque no hay sustitutos. Entonces, en el sector regulado de la economía, decimos, bueno, el agua potable, si se la damos en concesión a alguien, solamente a uno, porque es más efectivo tener un monopolio, es un monopolio natural, tenemos que regularlo, porque si no, puede que cobre un precio cualquiera y las personas tendrían que consumir la misma cantidad, porque tienen que, o casi la misma, porque tienen que tomar agua, qué sé yo, bañarse, etc. Y por lo tanto es una forma de controlar que no se generen abusos. Hay una última dimensión que es interesante, no sé si la abordan en sus cursos, que es la relación entre la elasticidad y el gasto. O sea, el gasto que uno hace en un bien no es lo mismo que la cantidad que consume. Por ejemplo, si el precio del pollo baja, a lo mejor yo termino gastando más en pollo. ¿Por qué? Bueno, porque como la demanda es elástica, como tiene muchos sustitutos elásticos, entonces, en la medida en que se hace muy barato el pollo relativamente respecto a las otras carnes, compro no solamente más pollo porque es más barato, sino porque ahora sustituyo otras carnes por pollo y termino gastando más de mi ingreso en el pollo, pero por supuesto eso es conveniente, porque de esa manera, digamos, igual tengo alguna forma, digamos, de proteína en mi plato, y entonces he logrado reasignar mi gasto hacia el bien que se ha hecho relativamente más barato. Al revés, en el caso de la benzina, por ejemplo, que tiene una demanda muy inelástica, un aumento del precio hace que yo consuma lo mismo o casi lo mismo. Por lo tanto, voy a gastar más en benzina. Si gasto más en benzina, me queda menos para poder asignar a otros bienes. No, y con respecto a todo lo que usted ha dicho, súper interesante. Las teorías, los economistas actuales, la verdad es que sirve como para debatir, hacer un debate, como lo que usted antes hablaba sobre Keynes. Yo ahí como planeando cosas, tratando como de qué hacer, y los debates para economías son bastante buenos. Por ejemplo, nosotros hicimos un debate sobre este hombre racional, ¿cierto? Con este hombre emocional, por decirlo así. Y la verdad es que resultó súper bueno, porque ¿qué somos realmente? ¿Somos racionales o somos emocionales? ¿Somos ambos? Entonces, todos los temas que por lo menos se han hablado en el curso sirven como para llevarlos a un debate. Claro, sin duda. Y el tema de la racionalidad, yo también encuentro que es un gran tema para iniciar conversaciones con los estudiantes, ¿eh? Sí. Y para hacerlos entender el rol de la teoría, porque la racionalidad es un supuesto. Es interesante como Max Weber, desde la sociología, por ejemplo, miraba muy críticamente esto de la concepción económica de la racionalidad y decía que hay una racionalidad postulada por la economía que es muy limitada, que es solo en torno a medios y fines. O sea, cómo ordenar mis medios para poder lograr mis fines. Con esa concepción hasta una cucaracha es racional, pero él dice, también existe una racionalidad en torno a valores. Claro. Yo no me muevo solamente, digamos, para ordenar
de la mejor forma el ingreso con el que cuento para tener un máximo consumo. Las sociedades se mueven en torno a valores, pero los valores están anclados en la cultura y por lo tanto en la ideología y por lo tanto no son invisibles. No explicitamos, digamos, los valores en torno a los cuales nos movemos, pero, por ejemplo, en la Edad Media era muy común entender fundamentalmente por el pensamiento de la Iglesia en ciertas épocas y ciertos lugares que un interés muy alto era usura y que eso era un pecado. Y no. En cambio, hoy en día, digamos, se entiende que la tasa de interés simplemente, digamos, es una expresión de la escasez del crédito y es un precio más y se acabó. O no podríamos entender por qué alguien toma un seguro de vida si no está, digamos, movido por valores, porque sería irracional en realidad gastarme mi plata en una prima que van a gozar otros cuando yo ya esté muerto, ¿no? Bueno, en fin, entonces Claro, Marx sí. dice, hay racionalidad y comportamiento en torno a valores también. Profesor, una consulta. ¿Usted qué nos recomendaría a nosotros los profes que deberíamos a lo mejor pasar en economía, que es como esencial hoy en la actualidad? Porque claro, nosotros tenemos un programa que cumplir, pero siempre está esa posibilidad de enriquecer más. Entonces, no sé qué usted podría como idea proponernos a nosotros los profes, como no, esto lo tienen que ver porque esto es importante y esto los puede ayudar para esto otro. Me gustaría saber. Sí, yo digamos, creo que los temas que están como en boga en Chile, es interesante que los estudiantes puedan manejar instrumentos y conceptos para entender con mayor profundidad, por ejemplo, ¿qué significa esto de una economía más fundada en el desarrollo respecto de una más fundada, digamos, en el crecimiento de la economía? En ambos hay argumentos y contraargumentos interesantes para plantearse frente a la discusión respecto del modelo neoliberal en Chile y su posible sustitución por un Estado, digamos, de derechos. Entonces hay referentes teóricos ante esto y es interesante poder, bueno, digamos, revisarlo. Por ejemplo, keynesianismo versus la teoría, digamos, monetaria, el Estado neoliberal versus uno más fundado en el desarrollo y en los derechos. Me parece que eso es una cosa importante. Respecto de la elasticidad, y de la inflación, pero es que hay harto tema. Respecto de la inflación, yo una vez con los chicos de primer año en la U Central, les hicimos construir un índice de precios del estudiante, ¿eh? Porque el IPC es en realidad una media ponderada, o sea, es un promedio de cambios de precios en donde se le da más importancia a unos que a otros. Por ejemplo, el pan corriente tiene una incidencia mucho mayor que el cambio de aceite del auto. Pero es, por supuesto, muy complejo, una muestra de 500 bienes. Entonces, lo que hicimos fue decirle, construya usted el índice de precios del estudiante, analizando la canasta de bienes del estudiante, simplificándola. Por ejemplo, qué sé yo, de la mesada va el 40% para fotocopia, el 20% para alimentación, el 10% para carrete, y no sé, 4 categorías de bienes, ¿no? Entonces, darles un ponderador a través de entrevistas a los estudiantes. Entonces, ellos iban donde sus compañeros y les decían, mira, de tu mesada, en este rango, ¿qué porcentaje gastas en tal de las categorías? Qué sé yo, 20, 30, 40. Entonces sacaron un promedio de todas las respuestas de los estudiantes que transformaron en ponderadores. Entonces, por ejemplo, para el estudiante de la central, las fotocopias pesan un 23,5%. El carrete en tanto, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces construyeron un índice de precios y después hicieron supuestos. Suponga que bajó el precio de la alimentación, subieron las fotocopias, ¿cómo incide esto en los precios, etcétera, etcétera? Y fue re interesante porque les gustó mucho hacerlo. Interesante, profe, sí. Sí, esa es una buena posibilidad también. Respecto de la elasticidad y el gasto, una vez también les hicimos construir, digamos, buscar algún bien cuyo comportamiento, o sea, digamos, que los consumidores tuvieran un comportamiento tal que mantenía el gasto constante, aunque hubiera cambios de precio, lo cual era
o suena raro, ¿no? Me dice, bueno, si cambia el precio, cambia el gasto. No, pues no cambia el gasto necesariamente. En el caso de la elasticidad unitaria, o sea, que la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio, no hay cambio en el gasto. Ejemplo, yo les decía, mira, si el curso hace un asado al final y juntamos plata todo el semestre y hay plata para comprar carne, por ejemplo, hay 50.000 pesos para comprar carne. Cuando se fue, digamos, a mirar a la Vega Central cuál era el precio de la carne, valía, digamos, no sé, qué sé yo, 10.000 pesos el kilo. Pero resulta que cuando fue a comprar, el encargado había subido a 15.000 pesos. Pero como él iba con 50.000 pesos solamente, lo que le dijo al carnicero fue, deme 50.000 pesos en carne. Y entonces ajustó, como subió el precio, ajustó la cantidad automáticamente, disminuyéndola porcentualmente igual que el precio, manteniendo el gasto constante. ¿Por qué es útil eso? Porque los estudiantes se dieron cuenta de que es distinto a que uno hable, digamos, de variaciones de precio a que se refiere al gasto de los consumidores en aquel producto. Y en ese caso tenemos un gasto unitario. O sea, perdón, una elasticidad precio unitaria. También ahí hay ejemplos interesantes. Profesor, yo quiero hacer un comentario. Adelante, por favor. No sé, siempre siento que Chile ha sido un laboratorio experimental en modelo económico y ahora el modelo neoliberal, yo soy más de la línea de los recursos naturales, me parece que es dramático y porque obviamente el agotamiento de los recursos y demora un tiempo en recuperarse, si algunos se pueden recuperar, los monocultivos, el daño que han hecho, el cambio climático, bueno, todos conocemos el tema, pero mi inquietud es, ¿cuál sería el futuro de modelo? Usted decía basado en los derechos, pero ese futuro modelo, a la misma consecuencia, ¿cuánto tiempo se demoraría? Porque ni siquiera, en el caso nuestro, ni siquiera ahora tenemos una constitución, o sea, no sabemos si vamos a tener una nueva constitución o no, porque debiera ir todo en una línea de cambios. Cuando hablo, digamos, yo, desde mi punto de vista, digamos, respecto de la Constitución, lo que planteo es que tenemos hoy día una Constitución que tiene, digamos, una estructura en el que deja congelado el modelo económico neoliberal. Yo cuando pasé por la U hace muchísimo tiempo, digamos, tenía un profesor de Derecho Económico que decía, que era un tipo de centro, no era, digamos, bueno, decía, el problema fundamental de la Constitución que tenemos, la del 80 en esos años, es que no deja, digamos, pie para que la expresión popular pueda manifestarse direccionando el modelo de desarrollo que tenemos, sino que eso está con piloto automático en la Constitución. Cuando yo hablo de una Constitución, digamos, que se basa en la concepción de un Estado social de derechos, lo que digo es, bueno, hay otra idea respecto a los valores que debieran orientar o que debieran enmarcar la acción económica. Por supuesto que eso también pudiera ser compatible con un modelo de desarrollo que no respetara mucho los recursos, digamos, naturales. No hay una de garantía de ningún tipo. Pero las normas respecto de la vinculación con el medio ambiente, o sea, más allá de la expresión de los derechos, digo, esto de explicitar que vamos a tener, digamos, una protección al medio ambiente, incluso se habla de los derechos, digamos, de los animales, de la biota, de la fauna, constituyen una manera de replantearnos la vinculación que vamos a tener entre la economía y el medio ambiente. Ahora, que se materialice o no y en qué tiempo, por supuesto no puedo yo contestarlo porque es un tema más bien político, y vamos a ver cómo se va desplegando, digamos, la correlación de fuerzas que nos lleve, digamos, en un sentido o en otro, de manera que no hay ninguno de los modelos que conocemos que haya, digamos, mantenido un sistema viable desde el punto de vista ambiental. Por supuesto, era otra época, pero si tú tomas incluso, digamos, la construcción del socialismo en la Unión Soviética, en un instante Lenin decía que electrificar era la tarea revolucionaria,
y eso implicaba grandes presas, digamos, y todo lo que hoy día, bueno, y posteriormente la construcción de centrales de tipo nuclear. O sea, la vía, digamos, socialista que conocemos también fue una vía hacia la industrialización, con otros sesgos, otros contenidos, otros valores, lo que uno quiera, pero fue, digamos, una vía hacia la industrialización. Al parecer, ya no podemos continuar desarrollando una sociedad industrial, sino que lo que tenemos, digamos, que considerar son los límites biofísicos del crecimiento y tener, digamos, un cambio sustantivo no solamente en la producción, sino en el consumo. Es imposible que todas las personas de la Tierra tengan los niveles de consumo de los países ricos, o que tengan autos como los países ricos. Eso tiene que, digamos, cambiar sustantivamente, pero esas son preguntas de muy largo plazo, que me parece que excede, digamos, la idea misma de Estado social de derechos versus énfasis neoliberal. Desde luego, ambos están dentro del sistema, digamos, capitalista. Así que en eso hay en lo que tiene que ver con el medio ambiente habría una diferencia más bien de tonalidad más que de fondo. Como estaban hablando de los estudiantes y de las cosas que son contingentes, digamos, la subida del dólar también creo que es un tema muy interesante para ellos. Ah, sí, por supuesto, es que todos los temas dan para tanto, ¿eh? Claro, es un tema interesante sin duda alguna, ¿eh? Y quizás se puede, digamos, plantear desde problematizándolo a partir de la discusión que hay en Chile, ¿eh? Por ejemplo, hay quienes han dicho, a mí no me afecta el dólar porque yo gasto en pesos, digamos, o qué sé yo. Entonces, bueno, una idea interesante es, digamos, ver por qué, cuáles son las causas a partir de las cuales se ha generado esta fluctuación tan importante en el tipo de cambio. Y eso puede ser un tema de investigación. Pero otro tema que suena más como cotidiano es decirle, mire, cuando el dólar sube, nos hemos hecho más pobres respecto del resto del mundo. Porque si tú tienes $10, los tenías digamos, ayer, y hoy día el dólar es más caro, significa entonces, digamos que esos $10 compran lo mismo, pero tú tendrías que comprarlos en más pesos. Luego eres más pobre respecto del mundo. Yo les comentaba a mis alumnos que me tocó ir a Buenos Aires después de digamos, de semanas, digamos, 2 semanas, después de la crisis, digamos, más grande que hubo, ya no me acuerdo, el 2000 debe haber sido, se me olvidó, la caída cuando se fue de la Rúa, etcétera, donde el tipo de cambio se fue de 1 a 4, de un día para otro. O sea, tú comprabas $1 argentino con $1 y al día siguiente eran 4 pesos para $1. Entonces, para mí, como chileno, era una maravilla, porque yo entraba a la disquería y me traía toda la colección de Fito Páez, no sé qué, unos libros. Pero ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿qué tipo, digamos, de fenómeno es el que causa eso? Bueno, el tipo de cambio puede ser visto, digamos, como la conversión, digamos, de la moneda nuestra en un conjunto de otras monedas, porque el dólar a su vez, digamos, se cambia por una otra cualquiera. Y al respecto, y aquí va la recomendación si es que les parece, hay un índice muy interesante que es el índice Big Mac, que a los chicos les encanta porque es muy fácil de calcular. Y más o menos, digamos, consiste en lo siguiente. Como están pasando todas las cosas juntas, o sea, en Chile sube el dólar, pero también suben los precios, en Argentina sube, digamos, el dólar y suben los precios, no es tan fácil darse cuenta de quién se está empobreciendo y quién se está enriqueciendo. Entonces, hay un concepto que se llama la paridad del poder de compra. Si yo digo, en Chile tenemos un PIB per cápita de $20.000 y los argentinos también, supongamos que son iguales, 20.000 y 20.000, no significa que seamos igualmente ricos o igualmente pobres, porque allá el dólar puede comprar más que acá. Entonces, para corregir eso, se usa la paridad del poder de compra. Muchas veces uno mira una serie que dice Producto Interno Bruto de Chile y de otros países comparado a PPC, paridad de poder de compra, o PPA, paridad de poder adquisitivo. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula calculando en dólares cuánto cuesta la misma canasta en ambos países. Por ejemplo, qué sé yo, transporte, qué sé yo, alimentación, vestuario, ¿verdad? Tantas prendas de ropa, tantos kilos de pan, ¿cuántos dólares cuestan acá y allá? Si allá cuesta, digamos, menos dólares, significa, digamos, entonces que allá, con la misma cantidad de dólares, se es mucho más rico. Pero como el cálculo es muy complejo, alguien inventó
un índice que es el Big Mac, que es para que vamos a calcular canastas de bienes de 500 artículos cuando basta con un producto que está en todas partes del mundo y que podemos averiguar su valor rápidamente. Entonces, el ejercicio consiste en esto. Consiste en tomar el índice, tomar el valor del Big Mac, que es un sándwich homogéneo en todas, digamos, las partes del mundo, y ver cuánto cuesta, y eso los chicos lo saben, digamos, hacer perfecto, se meten, digamos, a la tienda en Sao Paulo y ven cuántos reales vale, miran cuánto es el tipo de cambio y calculan cuántos dólares vale. Después a Chile, cuánto cuesta en Chile el Big Mac, cuánto es eso en dólares, y entonces pueden tener una indicación, ¿no es cierto?, de el poder de compra que un dólar tiene en Chile y en otras partes del mundo. Es interesante porque lo pueden hacer fácilmente. Por supuesto, primero hay que darles una indicación, digamos, matemática mínima, y ellos después hacen el cálculo y pueden decir, en Argentina el dólar está sobrevaluado porque allá, digamos, se vive con 10 dólares, mientras que acá con 10 dólares no pasa nada. Fíjate que pasa eso cuando, esa, digamos, confusión, cuando uno escucha de la derecha muchas veces, digamos, que en Venezuela, por ejemplo, el sueldo mínimo es de $1. ¿Ya? Entonces, claro, Venezuela tiene una crisis, sin duda alguna, pero se trata de mostrar de manera medio mañosa que la gente vive con $1, porque $1 no vive nadie. Lo que pasa es que $1 allá, a paridad de poder de compra, compra infinitamente más que lo que compraría $1 en alguna otra parte del mundo. Entonces, bueno, tiene ese tipo de complicaciones interesantes. Hay un texto que es Macroeconomía en la economía global, de Sachs y Larraín, que tiene está explicado el índice Big Mac en 2 páginas, digamos, y tiene varias comparaciones, y de ahí es muy fácil obtener el ejercicio matemático. Macroeconomía en la economía global, de Sachs y Larraín. Está en PDF, los chicos lo buscan y lo encuentran también rápidamente en la web. Sí, no, yo quería comentar solamente de que también otro tema que sería interesante conversar con los alumnos, cómo influye el tema valórico o de los valores en la economía, porque estaba pensando, por ejemplo, en los bienes que componen la canasta del IPC, porque obviamente, si de acuerdo a lo que usted explicaba, obviamente hay una ponderación diferente de bienes de acuerdo, me imagino, a mayor o menor demanda. Entonces, obviamente eso tiene que ver también cómo hay cambios culturales que van modificando, obviamente, los patrones de consumo y que, por lo tanto, ahí va cambiando un tema, o en este caso, un indicador económico como el IPC, que nos afecta a todos. Claro. Sí, claro, le tiene que ver, por supuesto, con la cultura. Lo que hace el INE es bastante similar al experimento con los estudiantes cuando hicieron la encuesta para ver, digamos, en qué gastaban los estudiantes, para ver cuál de los ítems tenía más peso de relativo. En el caso del INE, por supuesto, es mucho más complejo y se hace una encuesta nacional para detectar los patrones de consumo, pero en esencia es lo mismo. O sea, ¿cómo gasta la plata el consumidor promedio chileno? Claro, el consumidor promedio, digamos, chileno es bastante más heterogéneo que el estudiante de primer año, porque son más o menos, digamos, son súper símiles, digamos, los niveles de renta y de costumbre. Pero en el caso, digamos, del INE, lo primero, digamos, es la encuesta de consumo de hogares, después de eso los ponderadores, y después de los ponderadores entonces salen los encuestadores a preguntar, digamos, en todo Chile, a la panadería Z, ¿no es cierto?, ¿a cuánto estaba el pan la vez pasada? ¿A cuánto está ahora? Esto es el incremento, y eso se pondera por el ponderador. Pero el cambio cultural implica para el INE ir incluyendo bienes y sacando otros. Hace poco se sacó, digamos, la palmatoria, hace poco, digo, hace 20 años, la palmatoria, digamos, como bien, porque ya nadie... Y por supuesto que hay que ir, digamos, poniendo el pendrive y bueno, en fin, pues todo lo que tiene que ver con los cambios en los hábitos de consumo, pero sigue siendo un mero promedio. Por eso es que tiene razón la gente cuando dice, no, que eso no representa, digamos, a mi grupo, no sé, social, porque yo básicamente gasto el 50% en La Vega, o en la feria, digamos,
y ahí los precios han subido mucho más que lo que yo, pero es un promedio, o sea, no, tampoco, digamos, tiene que ser exactamente lo que gasta cada persona. Y por eso es que han ido incorporándose otros índices. A la vuelta de la democracia, el programa de economía del trabajo, el PET, sacó un índice de precios de los pobres. Entonces, donde ponderaba mucho más, porque claro, si en el INE, digamos, alguna ponderación tienen los viajes al exterior, en los años 90, la clase media y baja no hacía ningún viaje al exterior, digamos. Entonces se sacaba ese bien, digamos, y se incorporaban otros o se ponderaban más aquellos que tenían que ver con alimentación, vestuario, transporte, etc. Sobre el dólar, ya que hay silencio, interesante lo que hizo el Ministerio de Hacienda, porque se comprometió en la semana a liquidar dólares de la caja fiscal para tratar, aunque no lo dijeron de esa manera, dijeron que era un buen momento para la venta de dólares, porque obviamente el Estado, digamos, tiene también dólares, por ejemplo, por las ventas de Codel, que tiene que liquidar, porque el fisco gasta más en pesos, mucho más en pesos. Pero la real intención era dar una señal, digamos, de intervención del mercado, para que el dólar no continuara subiendo, cosa que no tuvo mucho resultado, pero van 2 días nomás, todavía no hemos visto el efecto final, y el Banco Central declaró que no tenía intención de intervenir el valor del dólar. Ahí opera, por decirlo así, la ley de la demanda, porque si quieren hacer bajar el precio del dólar y lanzan muchos dólares al mercado, se produciría un nuevo equilibrio, como decía usted la otra vez, entre oferta y demanda, en que el precio quedaría más bajo. Claro, si el fisco, digamos, incrementa la oferta de dólares, un aumento de la oferta, ceteris paribus, hace caer el precio, claro. Esa es la intención. Pero en economía, esto del ceteris paribus, todo lo demás constante, es un recurso metodológico, ¿no? Porque las cosas nunca pasan una a la vez, pues están pasando todas juntas. Entonces, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces, aquí hay gente que dice, está re bueno, vamos a invertir allá. Toman pesos, los cambian en dólares y se van a Estados Unidos, pero demandan más dólares, y entonces el dólar tiende a subir. Entonces, si Estados Unidos sube la tasa de interés, acá el efecto es que sube el dólar. Pero por otro lado, los chinos, que ahora vienen otra ola de COVID, están comprando menos cobre. Como, digamos, compran menos cobre y llegan menos dólares a Chile, y como llegan menos dólares, entonces el dólar también tiende a subir. Pero a veces pasa todo lo contrario. O sea, no, ahora se contuvo el COVID, viene una nueva era de alza, entonces los chinos compran más cobre, sube el precio del cobre, llegan más dólares, el dólar baja. Está pasando todo junto. Tiene ventajas tener un tipo de cambio libre, porque, digamos, en primer término, porque el Banco Central tiene las manos mucho más libres para aplicar la política monetaria, porque hay que decir algo, si el Banco Central sale a intervenir el mercado cambiario, por ejemplo, digamos que en este instante vende dólares para que baje, el inconveniente para el Banco Central es que tiene que retirar dinero. Claro, porque por cada dólar que vende, mete pesos dentro de las bóvedas del banco. Y a lo mejor no es la intención del Banco Central retirar circulante, porque pierde, digamos, el control de la cantidad de dinero. El Banco Central le conviene tener pleno control de la cantidad de dinero y la tasa de interés. Pero si se mete a intervenir el dólar, se le desbalancean el resto, digamos, de los objetivos macroeconómicos. Con respecto a la equidad de género, que es un temazo igual dentro de la economía, y es algo que los jóvenes siempre me están preguntando. Entonces, no sé si usted tiene algún dato o cómo se podría enfocar, porque claro, uno ve, por ejemplo, con respecto a las tasas de interés, los créditos, yo me voy por ahí con respecto al tema de la equidad de género. Bueno, pero no sé si se podría ver de otra forma también, ¿no? Claro, ¿Sí me entiende? Sí, se entiende, es un tema, digamos, emergente que sin duda alguna ha entrado en la discusión. De hecho, varios, digamos, de los organismos públicos han ido implementando, corrigiendo, digamos, sus bases de datos con bases de datos que den cuenta de las desigualdades, digamos, de las especificidades de género. Lo hace el INE, lo hace el Banco Central, etc.
yo he visto mucho más, digamos, en la discusión en Chile el tema de las diferencias salariales. Las estadísticas, digamos, de tipo salarial son complicadas porque hay una cifra, digamos, que es la que está dando vuelta, digamos, que es que en promedio las mujeres en Chile ganarían un 30% menos hace unos cuantos años atrás que los hombres. Pero obviamente que las metodologías para dar cuenta de eso deben ser más vinculadas, creo yo, a un enfoque transdisciplinario, porque no podemos simplemente, por ejemplo, medir la masa salarial de hombres versus la masa salarial de mujeres. Porque si medimos eso, estamos dejando afuera las preferencias que tienen los hombres y las mujeres en términos vocacionales, por así decirlo, y también las oportunidades que tienen en el mercado laboral. Entonces, las mujeres, digamos, optan en promedio, digamos, por tipos de trabajo menos remunerados que los de los hombres. Entonces ahí ya tenemos una distorsión. Se han hecho estudios en que se homologa igual, digamos, igual nivel de productividad, de capacitación, de, digamos, título profesional. Esa es una comparación que tiene bastante más sentido. Es discutible, en realidad, digamos, cómo opera la diferencia entre hombres y mujeres en términos salariales. Me parece más claro en términos culturales. Por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué hay un 80% de mujeres y un 20% de hombres en las carreras de enfermería y parvularia, y al revés en la escuela de medicina, digamos, por ejemplo? Bueno, porque hay ciertos, digamos, arquetipos que hacen que las mujeres tiendan más a un tipo de empleo y menos a otros que están en la base cultural. Entonces, ahí la estadística es complicada, digamos, para dar cuenta efectivamente de esos fenómenos que no tienen una base solamente económica, sino básicamente cultural, y sobre la que además no hay consenso, con progresiones y regresiones. No sé si vieron el fallo, o no sé, los dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos en que se revierte la garantía constitucional del derecho al aborto, y ahora van contra las relaciones homosexuales. Entonces esto es una marea, va y viene. Perdón, y también hacia las migraciones. Bueno, el fenómeno de la migración, claro, sin duda. Claro, pero no parecía, digamos, que estaba en el horizonte político que se revirtiera el derecho al aborto, o por lo menos para mí fue totalmente, digamos, sorpresivo. La tendencia... Profesor, perdón, pero eso fue una jugada de Trump. Fue una jugada política de Trump, sí. Claro, fue una jugada política donde eligió una mujer que tiene como 9 hijos, de una línea católica. O sea, tengo una amiga que vive allá y me contó todo antes que se diera la noticia. Ella ya está muerta de impacto. Claro. Esto, uno lleva a otro, una cosa va a llevar a la otra. Claro, pues Trump generó, digamos, nombró a 3 nuevos jueces de la Corte, y los 3 eran ultraconservadores. Y hay quienes dicen que ni siquiera era porque él tuviera una convicción él no tiene muchas convicciones de nada, y de hecho lleva 3 matrimonios. Entonces no es un tipo muy, digamos, en la vida práctica no es muy, digamos, conservador, pero como una garantía para el sector conservador de los republicanos, nombró a estos 3 jueces, y estos 3 jueces son ultra conservadores. Entonces, claro, fue todo generado por Trump, pero de una manera, digamos, además bastante poco que hizo consecuencia. Fue una mera, según se dice, movida política electoral de Trump para convencer al sector duro republicano, y le fue bien, y cumplió. Eso nos da una pista de lo peligroso que es, digamos, que la autoridad política nombre a la judicatura, porque, bueno, si creemos en un Estado, digamos, de derecho, la función, digamos, de los jueces debiera tener amplios grados de autonomía, creo yo. Eso también es una opinión personal. Por eso a mí me gusta cómo quedó, también opinión personal, el tema en la Constitución, o sea, en el borrador, en el sentido, digamos, de que la generación de la judicatura hoy día, o sea, si es que se aprueba, va a tener mucho menos influencia el poder político que el que tenía hasta el día de hoy. Hoy día, digamos, los ministros se nombran por el presidente con acuerdo, entre comillas, pero más bien con negociación y arreglín del Congreso. Por eso se nombra uno y uno, claro, y cosas como esa. No, sí, quiero darle las gracias, y yo también esto nos sirve porque me parece interesante
ustedes generan de alguna manera la materia prima con la que continuamos en primer año en la U, en los cursos de tipo introductorio, así que me parece muy útil el intercambio tanto en lo que yo pudiera hacerles útil como en lo que ustedes me plantean, y por supuesto estoy disponible si es que hay ánimo más adelante, que si yo interés en poder desarrollar una capacitación como esta, tal vez con más, digamos, extensión, etcétera, disponible. Así que un gusto haberlos conocido y espero que haber contribuido. Muchas gracias por mi parte. Sí, por supuesto. Gracias a usted, profesor. Por supuesto, yo quería también darle las gracias. Como ustedes saben, esto fue generado por el servicio de Servima, a través de Servicap, que es digamos, el área de capacitación de Servima. Entiendo, no tengo en este momento las anotaciones, pero entiendo que todos, si no me equivoco, Dina, Lucía, Carlos, Francis, Jaime y Jaime, porque están aquí, pertenecen o pertenecieron a Servima en algún momento. No estoy seguro, pero en todo caso no es tan importante. Lo importante es que nosotros estamos orientados hacia los trabajadores de la educación. Es el giro que le hemos estado dando durante este año a nuestras actividades de capacitación. Entonces, si bien es cierto que se inscribieron 15 personas, pero participaron 5, creo, yo estoy muy contento, muy agradecido de Jorge, que como les dije la primera vez, él nos ha colaborado durante la pandemia, hicimos un par de conversatorios muy interesantes, y agradecido de ustedes. Y yo les pediría, o sea, es bien, más que les pediría, si ustedes quieren opinar sobre esto, sobre cualquier tema relacionado con economía o con cualquiera, entren a la página, escríbanos, ahí hay un formulario de contacto, y estamos generando conversatorios. De hecho, el próximo conversatorio que tenemos es un conversatorio sobre convivencia escolar, con 2 especialistas que trabajan en el tema de la convivencia escolar, porque eso es un tema muy sensible en este minuto, sobre todo después de la pandemia. Se exacerbaron los ánimos, parece, de los chicos, especialmente los de quinto básico, me contaba por ahí una profesora. Entonces, todas estas cosas, a nosotros nos interesa mucho conocer la opinión de ustedes. Y como ustedes ven, esto es un sistema, ¿eh? Jorge me comentaba, y lo acaba de decir, que para él es interesante el insumo porque los alumnos que él toma vienen de ustedes, por decirlo así. Entonces es importante hacer un link ahí. Nosotros además estamos generando siempre cursos. No todos son gratuitos, por supuesto, pero siempre los valores son muy bajos para la gente que es de Servima, sobre todo. Muchas gracias, Jorge, por esta colaboración, que yo sé que es desinteresada. Gracias a Dina, Lucía, Carlos, Francis y Jaime por estar acá, por las opiniones, y yo creo que todos hemos aprendido, no solamente economía, sino que hemos aprendido de los demás. Así que eso es cuanto puedo decir. Que le vaya muy bien, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Que estén muy bien. Muy bien. Sí, muchas gracias por todo, muchas gracias, hasta luego.